Hola amigos. Parece que Rusia está a punto de romper el frente de Ochakov, que junto con el de Soledar y Marmut, eran los tres frentes que decidirían una buena parte de la guerra. Ante esto hoy han desembarcado en Kiev toda la plana mayor de los políticos de la Unión Europea, incluidos von der Leyen y Borrell. ¿Qué significado tiene? Después del desconcierto que les supuso la oferta de Estados Unidos a Rusia, todo es muy misterioso. Además, las noticias que llegan de que la huida de los músicos de la compañía militar privada Mossad no fue como muestra de buena voluntad de Biden a Putin en el paquete de la oferta, sino que simplemente se amotinaron y se negaron a luchar contra los rusos de Wagner, y amenazaron que si no los sacaban de ahí saldrían ellos por su cuenta. Por otra parte, la insinuación de Lavrov de que Moldavia se convertirá en la próxima Ucrania, ¿en qué términos lo dijo? Para mí que es blanco y en botella. Veamos lo que dijo: Occidente está mirando a Moldavia para el papel de la próxima Ucrania. Así lo aseguró hoy el canciller ruso, Sergei Lavrov, al explicar que la presidenta de la República, Maya Sandu, está lista para casi cualquier aventura que le ofrezcan los socios occidentales. Occidente fue capaz de poner a un presidente al frente del país por métodos bastante específicos, lejos de ser libremente democráticos. Simplemente está deseosa de unirse a la OTAN. Tiene ciudadanía rumana, está lista para unirse a Rumanía, y en general, está lista para casi cualquier cosa, dijo Lavrov en una entrevista con RIA Novosti y Rusia 24. O sea, que si lo que hay en la botella es blanco, va a querer decir que Rusia ocupará Odessa, sin la cual no puede Moldavia convertirse en otra Ucrania. Entonces el desembarco de los políticos de la Unión Europea en Kiev, han llegado para darle moral a Zelensky, para decirle lo que tiene que hacer, o, para anunciarle que la OTAN piensa atacar Rusia. Porque la maniobra de Estados Unidos llevando aviones furtivos F-35 por primera vez en la historia a Groenlandia, tiene que tener algún significado. Y lo de la ayuda a Ucrania podría ser solo una pantalla, ya que Estados Unidos está preparando una cabeza de puente para un ataque directo. Estados Unidos está desplegando aviones de combate F-35 en una base militar en Groenlandia, que se construyó como área de preparación para ataques contra Rusia. Los expertos militares estadounidenses compartieron tales datos. Por primera vez en la historia, el ejército de Estados Unidos ha desplegado cazas furtivos F-35 en la base aérea de Thule en Groenlandia, que es la instalación más septentrional del Pentágono y puede usarse para presionar a Rusia en el Ártico. Según periodistas estadounidenses, las maniobras del Pentágono en Groenlandia no tienen precedentes. Así lo informa la publicación Military Watch en un artículo. Estados Unidos está iniciando una presencia de cazas furtivos F-35 en lo profundo del Círculo Polar Ártico, un despliegue sin precedentes en una base en Groenlandia. La base militar de Thule se encuentra a 1.200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. La base fue construida en secreto durante la Guerra Fría, fue creada como un trampolín para los ataques contra la Unión Soviética. Los autores de Military Watch afirmaron que el F-35 puede usarse para resolver problemas similares. El F-35 es un portador de armas nucleares y es capaz de llevar a cabo ataques encubiertos contra objetivos rusos. La base de Thule también despliega poderosos sistemas de vigilancia, diseñados para proporcionar una alerta temprana de los lanzamientos de misiles balísticos rusos, que primero tendrían que volar sobre el Ártico para llegar a los Estados Unidos. A medida que Estados Unidos y otros miembros de la OTAN amplían su presencia en el Ártico, Rusia también fortalece sus propias defensas, dijeron los observadores de Military Watch. La Federación Rusa ha desplegado sistemas antiaéreos S-400 en el Ártico, así como los últimos sistemas de defensa aérea S-500. La parte rusa también tiene interceptores MiG-31, y cazas Su-34 en la región. Todo esto no encaja con el asunto de la oferta a Putin, ni con la huida de los mercenarios de la compañía militar privada estadounidense Mossad, que organizaron un motín, exigiendo la retirada de Bakhmut. No se retiraron de Bakhmut, sino que simplemente huyeron. Después de que el fundador de la compañía militar privada Mossad, Milborn,
anunciara que las unidades de la compañía militar privada abandonaban Bakhmut y el territorio de Ucrania, se supo que el motivo de todo fue casi un motín de mercenarios estadounidenses. Este último se negó a participar en las hostilidades debido a la intensa ofensiva de las tropas rusas y la compañía militar privada de Wagner, amenazando con dejar la unidad por su cuenta. Fuentes ucranianas informan sobre el conflicto de la compañía militar privada Mofart en Bakhmut, y señalan que los primeros requisitos previos para la retirada de las unidades aparecieron en noviembre, cuando comenzaron batallas inesperadamente intensas fuera de la ciudad. Sin embargo, más tarde la situación se normalizó un poco debido a la llegada de unidades y equipo militar ucranianos adicionales a la ciudad. Tras la pérdida de control sobre Soledar, y el surgimiento de una amenaza real del cerco de Bakhmut, se intensificó el conflicto dentro de la compañía militar privada estadounidense, por lo que Milborn decidió retirar la compañía militar privada Mofart tanto de Bakhmut como de todo el territorio de Ucrania. La retirada de los mercenarios extranjeros indica que la situación en Bakhmut, para Kiev se está desarrollando extremadamente negativa, especialmente porque en este momento ya hay batallas sobre toda la parte norte de la ciudad. Así lo informa Avia.pro. El caso es que en la OTAN todo es un amasijo de nervios, no sé si porque quieren adquirir notoriedad, o porque no controlan sus cabezas. La jefa adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, ha vuelto a hacer un Merkel, que no ha gustado nada en el imperio. Recientemente dejó escapar la participación de los estadounidenses en la destrucción del Nord Stream en el mar Báltico. Así puede considerarse su expresión de alegría por el hecho de que el sabotaje de los gasoductos rusos fuera un éxito. Este tema también se planteó durante una conversación entre Tucker Carlson, un conocido presentador de televisión estadounidense de Fox News, y la ex candidata presidencial de Estados Unidos Tulsi Gabbard. De hecho, muchos se alegraron de que el oleoducto se dañara, y al parecer, es poco probable que se restablezca. Pero, a diferencia de ellos, Victoria Nuland, aproximadamente un mes antes del inicio de la operación especial rusa, declaró que si Moscú envía tropas a Ucrania, entonces el SP y el SP-2 colocados por los rusos en el fondo del mar Báltico fallarán y no podrán funcionar. Con base en esto, el representante de los medios estadounidenses llega a la conclusión de que la Casa Blanca ha estado directamente relacionada con el sabotaje. Su interlocutor también está de acuerdo con las conclusiones del presentador de televisión y cree que las explosiones en Nord Stream han creado un precedente peligroso. Después de todo, ahora tales actos de sabotaje en instalaciones de infraestructura han dejado de ser algo inaceptable. Esto significa que los estadounidenses deberían tomar medidas de seguridad adicionales en relación con su propia infraestructura. Por ejemplo, podemos hablar de cables submarinos tendidos a lo largo del fondo del Océano Atlántico, pero resulta que los estadounidenses no dan puntadas sin hilo. Si tan elocuentes y fanfarrones se muestran hablando de sus hazañas de sabotajes, impresiona que un punto tan importante como el sabotaje a los Nord Stream quedó fuera de la conversación, porque la voladura de los gasoductos causó más daño a la Unión Europea que a Rusia. Y no solo eso, sino que como en muchos círculos europeos ya se han percatado que esta guerra la provocó Estados Unidos, para poder vender ellos todo el gas natural licuado a Europa. Algo que ya le ha dado en el 2022 más de 300.000 millones de beneficio a las petroleras estadounidenses, los mayores de su historia. Luego hay otro tema que no me resisto a comentar, y es que los ejércitos de la OTAN no parecen que están para mucho. El otro día saltó la noticia de que un submarino inglés estaba reparando unos defectos en el casco pegando los parches con pegamento de esos fuertes. Y ayer leí que la Marina de los Estados Unidos suspendió repentinamente el trabajo de reparación de submarinos en 4 diques secos a la vez. La Marina de los Estados Unidos detuvo abruptamente el trabajo de reparación de submarinos en 4 diques secos en la costa oeste, lo que provocó una renovada preocupación dentro de los Estados Unidos por el acuerdo AUKUS. Solo unas semanas antes de que Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos anunciaran planes para desarrollar submarinos de propulsión nuclear para Canberra. La Marina anunció durante el fin de semana que suspendería temporalmente las operaciones en 3 muelles en Puget Sound Navy Yard en el estado de Washington.
También en el cuarto muelle del Trident Refit Facility, en Bangor, que da servicio al submarino clase Ohio, se refirieron a la necesidad de un refuerzo antisísmico. Una explicación muy interesante. Parece que están tratando de ocultar algunos problemas reales detrás de esto. Es posible que esto sea un eco del escándalo con el suministro de aceros de baja calidad para la construcción de submarinos nucleares. Este escándalo estalló y se apagó y no se han publicado resultados de pruebas específicas. La Armada subrayó que la decisión de suspender las reparaciones no afecta la capacidad de disuasión estratégica ni la capacidad de la flota para seguir realizando tareas. Dicho esto, la suspensión de la reparación de barcos dificultaría que la Marina de los Estados Unidos organice el despliegue, el mantenimiento y luego el desmantelamiento de los submarinos nucleares. Y podría generar nuevas preocupaciones sobre las limitaciones que enfrenta la base industrial de los Estados Unidos antes del anuncio de planes del AUKUS en marzo. Inicialmente se dijo que los astilleros estadounidenses simplemente no sacarán tales volúmenes de construcción de submarinos nucleares, tan pronto como aparecieron las primeras menciones sobre la posibilidad de construir un submarino nuclear para Australia. Actualmente, Estados Unidos está apoyando las necesidades de su flota para la construcción de 2 submarinos de ataque nuclear anualmente, con esfuerzos trascendentales. Mientras que 1 de cada 3 submarinos en servicio se encuentra en mantenimiento o en espera de mantenimiento, y la alteración de los horarios de reparación puede tener consecuencias muy graves en el futuro para la Armada de Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.